Nunca imaginé que la traición pudiera oler a café recién hecho y a rosas amarillas. Esa mañana de martes, estaba sentada en mi sala, la misma sala donde había pasado 36 años de mi vida. El mismo sofá verde oliva que Manuel y yo compramos cuando Javier cumplió 3 años. El mismo reloj de pared que mi suegra nos regaló en nuestra boda, con su tic-tac constante que ahora sonaba más como un reproche que como un recordatorio del tiempo. Créeme cuando te digo que hay momentos que se graban en tu memoria con la precisión de un bisturí. Cada detalle, el olor a humedad que siempre tenía la casa cuando llovía en febrero, la textura áspera del cojín bordado que apretaba contra mi estómago, el sabor metálico del miedo que me subió por la garganta cuando escuché la voz de mi hijo mayor al otro lado del teléfono. Pero antes de contarte lo que pasó esa mañana, necesito que me conozcas. Necesito que entiendas quién soy yo, Elena Vega, para que comprendas por qué lo que vino después me destrozó el alma. Me llamo Elena y tengo 62 años. 62 años de coser vestidos de quinceañera, de zurcir pantalones de mezclilla, de arreglar dobladillos a las 3 de la mañana para entregar a tiempo. Mis manos tienen callos que cuentan historias, cicatrices pequeñas de agujas que se me resbalaban cuando el cansancio me ganaba, nudillos hinchados por años de trabajar en una máquina de coser que vibraba contra mis huesos. Manuel y yo nos casamos jóvenes. Él tenía 23 años, yo apenas 20. Nos conocimos en la plaza del pueblo, un domingo después de misa. Él vendía verduras con su padre en el mercado. Yo acompañaba a mi madre a comprar tomates para el guiso del domingo. Me miró desde detrás de una montaña de chiles serranos y algo en esos ojos oscuros me dijo que ese hombre iba a cambiar mi vida. Y la cambió. 36 años de matrimonio. 36 años de despertar a su lado. De sentir su mano buscar la mía entre las sábanas frías del amanecer. De escucharlo roncar como un motor viejo cada noche sin falta. Lo amé con todo lo que tenía, con cada fibra de mi ser, con cada suspiro. Tuvimos 3 hijos, 3 bendiciones que creí que serían mi alegría hasta el último de mis días. Javier, el mayor, luego Roberto, y finalmente mi Verónica, mi única hija, que ahora vive lejos, en otra ciudad del sur. Javier siempre fue diferente. Desde pequeño lo notábamos. Mientras Roberto jugaba con tierra en el patio y Verónica coleccionaba muñecas de trapo, Javier contaba monedas. Las ordenaba por tamaño, por brillo. Las guardaba en una caja de metal debajo de su cama. Manuel se reía y decía que nuestro hijo mayor iba a ser presidente. Yo sonreía, pero algo en mi pecho se apretaba cada vez que veía esa mirada calculadora en los ojos de mi niño. Javier estudió leyes. Se convirtió en abogado. Un abogado exitoso con un despacho en el centro de la ciudad, con secretaria y todo. Se casó con Diana, una mujer de familia acomodada, de esas que miran por encima del hombro como si olieran algo podrido. Nunca le gusté, yo lo sabía. Lo sentía en la forma en que sus labios se apretaban cada vez que entraba a mi casa, en cómo pasaba el dedo por los muebles buscando polvo, en el suspiro de impaciencia cuando me tardaba en servir el café. Pero era mi nuera, y la acepté porque amaba a mi hijo. Manuel murió hace 6 años. 6 años, 3 meses y 14 días. Un infarto súbito, dijeron los médicos. El corazón simplemente se detuvo, así nomás, como apagar una radio. Un segundo estaba ahí. El siguiente se había ido. Ni siquiera pude despedirme. Ni siquiera pude decirle que lo amaba una última vez. Me dejó con el seguro de vida que había pagado religiosamente durante 30 años. $58,000. Para él, eso era una fortuna. Para mí, era la prueba de que incluso muerto seguía cuidándome. Después de enterrarlo, planté rosas amarillas en el jardín trasero. Eran sus favoritas. Cada mañana me levanto, preparo mi café de olla, ese café espeso y dulce que Manuel adoraba, y salgo a ver mis rosas. Les hablo. Les cuento cómo me siento. Les pregunto si él puede escucharme desde donde quiera que esté. Quizás pienses que estoy loca.
Quizás tengas razón. Los últimos 6 años fueron tranquilos, solitarios, sí, pero tranquilos. Seguí cosiendo, aunque cada vez menos. Mis ojos ya no son los de antes. Roberto me visita los domingos. Verónica llama por teléfono cada semana sin falta. Y Javier aparece cuando puede, cuando le conviene, cuando Diana se lo permite. Mi casa es pequeña, pero es mía. 3 recámaras. Un baño con azulejos color menta que Manuel instaló él mismo. Un poco chuecos, pero con tanto amor. Una cocina donde el olor a frijoles y tortillas se ha impregnado en las paredes. Un patio con mis rosas amarillas y una bugambilia que trepa por la cerca como un río de flores moradas. Aquí crié a mis hijos. Aquí envejecí junto a mi esposo. Aquí pensé que moriría en paz. Pero el destino tiene un sentido del humor muy cruel. Hace 8 meses, todo cambió. Era un martes lluvioso, de esos que te hacen querer quedarte bajo las cobijas todo el día. Estaba terminando mi café, mirando por la ventana cómo las gotas resbalaban por el cristal, cuando sonó el teléfono. Era Javier. Su voz sonaba extraña, contenida, como si estuviera reprimiendo algo. Me contó que un tío lejano, Bernardo Vega, hermano mayor de mi suegro que se fue al norte hace décadas, había fallecido. Yo apenas lo recordaba. Un hombre alto, de bigote canoso, que vi quizás 2 veces en mi vida. Pero ese hombre había dejado una fortuna, 38 millones de dólares para dividir entre mis 3 hijos. Y había dejado algo especial para mí, 1.200.000 dólares. La forma en que Javier pronunció esa cifra me heló la sangre. Yo nunca había pisado una casa tan grande. La mansión de Javier y Diana se alzaba como un monumento a todo lo que yo nunca tuve. Paredes blancas inmaculadas, pisos de mármol que reflejaban la luz como espejos, muebles que parecían sacados de esas revistas que las clientas ricas dejaban olvidadas en mi taller. El aire olía a flores frescas, esas orquídeas moradas que Diana cambiaba cada semana porque no toleraba verlas marchitas. Llegué temprano, demasiado temprano. Roberto me había recogido en su carro viejo, ese que suena como si tosiera cada vez que arranca, y durante todo el camino no dejó de apretarme la mano. Vas a estar bien, mamá. Pase lo que pase, yo estoy contigo. Mi Roberto, mi hijo del medio, el que heredó el corazón de su padre. Verónica había volado desde el sur la noche anterior. La vi esperándonos en la entrada, con su vestido azul marino y los ojos hinchados de no dormir. Me abrazó tan fuerte que casi me saca el aire. Te ves hermosa, mamá, me susurró al oído. Mentía. Y yo lo sabía. Me había puesto mi mejor vestido. El café con florecitas blancas que Manuel me regaló hace 15 años. Lo había planchado 3 veces esa mañana, pasando la plancha caliente sobre cada arruga como si pudiera alisar también mis nervios. Pero al entrar a esa sala llena de gente vestida de negro y gris, de telas caras y cortes perfectos, supe que mi vestido café gritaba pobreza en cada costura. La gente me miraba, o más bien, me evaluaba. Caras desconocidas, familiares lejanos que nunca se molestaron en visitarnos cuando Manuel estaba vivo, cuando necesitábamos ayuda para pagar el hospital, cuando vendía mis vestidos a mitad de precio solo para comprar las medicinas. Ahora todos estaban ahí, sentados en los sillones de cuero blanco de Diana, bebiendo café en tazas de porcelana tan finas que daba miedo tocarlas. Siéntese aquí, señora Elena. La voz de Diana cortó el murmullo general. Señalaba una silla en la esquina, alejada del grupo principal. Una silla de respaldo duro, sin cojín. La silla donde sentarías a la sirvienta. Tragué saliva. Obedecí. Javier ni siquiera me miró cuando entré. Estaba de pie junto a la chimenea, con su traje azul oscuro y esa expresión que había perfeccionado con los años. Controlada, calculadora, impenetrable. El niño que lloraba cuando se raspaba las rodillas había desaparecido hacía décadas. En su lugar quedaba este hombre, que yo apenas reconocía. A las 11 en punto llegó el abogado. Arturo Salcedo,
Un hombre mayor de cabello blanco y anteojos gruesos que cargaba un portafolio de cuero gastado. Olía a tabaco de pipa y a loción de barbería antigua, ese aroma que me recordaba a los abuelos de otro tiempo. Se sentó en la cabecera de la mesa del comedor, sacó unos documentos amarillentos, los acomodó con manos temblorosas y carraspeó. Procedemos a la lectura del testamento de Bernardo Antonio Vega Mendoza. El silencio que cayó sobre la sala era tan denso que podía sentirlo presionando mis oídos. Todos dejaron de respirar, todos menos Diana, que tamborileaba sus uñas perfectamente pintadas contra el brazo del sillón. El abogado leyó primero las formalidades, nombres, fechas, cláusulas legales que no entendí. Luego llegó a los números. El patrimonio total asciende a 38 millones de dólares americanos. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Escuché a alguien soltar un silbido bajo. Diana dejó de tamborilear. Dicho patrimonio se dividirá de la siguiente manera. A cada uno de los 3 hijos de mi difunto sobrino Manuel Vega Pérez les corresponden 12,600,000 dólares. Roberto me buscó con la mirada. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Verónica se llevó las manos a la boca. Javier no movió un músculo. Sin embargo, continuó el abogado ajustándose los anteojos. Existe una cláusula especial. El corazón se me detuvo. A Elena Moreno, viuda de Vega, madre de los herederos, le corresponde un legado personal de 1,200,000 dólares, en reconocimiento a su abnegación ejemplar y su dedicación inquebrantable a la familia Vega. El abogado levantó la vista y me buscó en la sala. Me encontró en mi silla de la esquina, con las manos apretadas sobre mi vestido café, temblando como hoja en tormenta. El señor Bernardo dejó una nota personal para usted, señora Elena. Dice, la vi en el funeral de Manuel. Vi cómo cuidó a mi sobrino hasta el último día. Vi el amor verdadero. Eso no tiene precio, pero al menos puedo honrarlo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Mis hijos, mis 2 hijos buenos, corrieron hacia mí. Roberto me abrazó desde un lado, Verónica desde el otro. Lloraban conmigo, me besaban las mejillas. Me decían que me lo merecía, que nadie se lo merecía más que yo. Pero sobre sus hombros, por encima de sus cabezas, vi lo que nunca olvidaré. Vi a Diana, pálida como fantasma, con los labios apretados en una línea tan fina que parecía que iba a romperse. Sus ojos se habían vuelto de hielo. Y vi a Javier, mi hijo mayor, el niño que cargué en mi vientre 9 meses, el que amamanté hasta los 2 años, el que me prometió que siempre iba a cuidarme. No me miraba. Tenía la vista fija en algún punto de la pared, con la mandíbula tan tensa que podía ver los músculos marcándose bajo su piel. Sus manos, a los costados de su cuerpo, estaban cerradas en puños. Mamá, esto es increíble, sollozó Verónica. Te lo mereces todo, mamá, dijo Roberto. Pero el silencio de Javier era más ruidoso que todas sus palabras. Era un silencio que conocía bien, el silencio que precedía a las tormentas. El resto de la tarde pasó entre abrazos y felicitaciones que no sentía mías. Gente que nunca me había dirigido la palabra, ahora me trataba como si fuera importante. Diana desapareció en algún momento alegando migraña. Javier se quedó, pero mantuvo su distancia, respondiendo preguntas con monosílabos, revisando su teléfono cada 2 minutos. Roberto me llevó a casa cuando el sol comenzaba a ponerse. Me ayudó a bajar del carro, me acompañó hasta la puerta, me besó la frente. Duerme bien, mamá. Mañana todo será más claro. Pero esa noche, acostada en mi cama, mirando el techo de mi pequeña casa, el teléfono sonó. Mamá. La voz de Javier. Fría, controlada. Necesitamos hablar sobre ese dinero mañana. Tengo una propuesta que te conviene. El tono no era de hijo preocupado, sino de abogado, calculando su siguiente movimiento. Yo colgué el teléfono y me quedé sentada en la orilla de mi cama, con el aparato todavía tibio en las manos. El silencio de la casa me envolvió como una cobija vieja, pero no había consuelo en él. Solo preguntas. Una propuesta que te conviene.
Las palabras de Javier me daban vueltas en la cabeza como abejas furiosas. No había dicho que me quería, mamá. No había dicho felicidades. No había dicho nada de lo que un hijo debería decirle a su madre cuando recibe una noticia así. Me levanté despacio, con los huesos quejándose de cada movimiento, y caminé hacia la cómoda donde guardo mis tesoros. Ahí, en el cajón de abajo, debajo de las sábanas bordadas que nunca uso, están las fotos. Las saqué con manos temblorosas. Álbumes viejos con las tapas despegándose, sobres amarillentos llenos de recuerdos que pesan más que el papel. Y ahí estaba él, mi Javier, 8 años, flaquito como un palillo, con esos ojos enormes que siempre parecían estar evaluando el mundo. Créeme o no, pero ese niño de la foto no sonreía mucho. Nunca lo hizo. Era serio, callado, observador. Mientras Roberto corría por el patio persiguiendo mariposas y Verónica cantaba canciones inventadas. Javier se sentaba en un rincón a leer libros que conseguía quién sabe dónde. Pasé mis dedos sobre la imagen. La ropa que llevaba en esa foto se la había cosido yo misma. Una camisa azul claro con botones que no combinaban porque había tenido que reemplazar algunos cuando se cayeron. Pantalones que ya le quedaban cortos, dejando ver sus tobillos flacos. Los zapatos. Dios mío, los zapatos. Todavía recuerdo el día que llegó de la escuela con los ojos rojos pero sin lágrimas. Javier nunca lloraba, ni siquiera de niño. Los chavos de quinto me dicen, zapatos rotos, murmuró mientras dejaba su mochila en el suelo. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Le revisé los pies y ahí estaba, la suela derecha despegada, mostrando sus calcetines remendados. Mañana te los arreglo, mi amor, le prometí. Pero él sacudió la cabeza con esa mirada que ya conocía, esa mirada de viejo en cara de niño. No importa, mamá. Cuando sea grande voy a comprarme 100 pares de zapatos. Nuevos, de tienda. Manuel trabajaba turnos dobles en la fábrica textil. 12 horas, 16 horas. A veces se quedaba a dormir allá para no perder tiempo en el camino. Llegaba a casa oliendo a pelusa de algodón y aceite de máquina, con los ojos hundidos de cansancio, pero siempre con una sonrisa para sus hijos. Yo daba clases de costura desde casa. 3, 4, 5 señoras del barrio que venían a aprender a hacer dobladillos y meter cierres. Me pagaban cuando podían, a veces con dinero, a veces con huevos del mercado o bolsas de frijoles. No era suficiente. Nunca era suficiente. Javier estudiaba hasta la madrugada. Yo lo encontraba dormido sobre sus libros a las 2, 3 de la mañana, con la vela consumiéndose a su lado, porque había aprendido a no encender la luz para no despertar a nadie. Voy a ser alguien importante, me dijo una vez cuando lo regañé por desvelarse. Vas a ver, mamá. Voy a tener una oficina grande con mi nombre en la puerta. Y lo logró. Lo logró. El día de su graduación de la universidad fue el día más feliz de mi vida. Bueno, después de los nacimientos de mis hijos, claro. Pero ese día brilló diferente. Manuel había conseguido prestado un traje. Le quedaba un poco grande de los hombros, pero se veía guapísimo, tan guapo como el día que nos casamos. Se peinó hacia atrás con gomina y hasta se perfumó con una colonia que le regalaron en el trabajo. Y yo usé el vestido azul marino que cosí especialmente para la ocasión. 4 semanas me llevó. 4 semanas eligiendo la tela más barata, pero presentable, cortando los patrones de noche cuando ya todos dormían, cosiendo a mano los detalles porque la máquina hacía mucho ruido. Era el vestido más elegante que había tenido en mi vida. Cuando Javier cruzó el escenario a recibir su título, Manuel apretó mi mano tan fuerte que pensé que me la iba a romper. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Lo logramos, Elena, susurró. Nuestro hijo es licenciado. Y sí, lo logramos. Años de arroz con frijoles, de remendar la misma ropa hasta que ya no daba más, de decirle que no a tantas cosas. Todo valió la pena en ese momento. Pero ahora, sentada aquí con estas fotos viejas, recuerdo algo que enterré muy hondo en mi memoria. Fue después de la ceremonia.
en la recepción. Diana apareció del brazo de sus padres. Su padre con su traje que seguramente costaba más que nuestro carro. Su madre con perlas en el cuello y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Javier nos presentó. Y yo vi el momento exacto en que algo se rompió. Diana nos miró de arriba abajo. Mi vestido azul marino de repente se sintió como un disfraz barato. Manuel se encogió un poco, como queriendo desaparecer dentro de su traje prestado. Pero lo peor fue la cara de Javier. Vergüenza. Vergüenza pura y desnuda cruzó su rostro por apenas un segundo antes de que la controlara. Pero yo la vi. Una madre siempre ve. Nos presentó rápidamente, casi murmurando. Luego inventó una excusa para llevarse a Diana lejos de nosotros. En el camino a casa, Manuel no dijo nada. Pero sé que él también lo notó. Esa noche lo escuché llorar en el baño, pensando que yo dormía. 4 meses después, Manuel murió. Un infarto en la fábrica. Se fue sin despedirse, sin saber que el hijo que tanto amó se avergonzaba de él. Quizás fue mejor así. Cierro el álbum de fotos con cuidado y lo devuelvo a su lugar. Mis lágrimas ya mojaron las sábanas bordadas, pero no importa. Ahora entiendo. Mi hijo no me amaba menos. Me veía como un recordatorio viviente de la pobreza que juró dejar atrás. Y ese $1.000.000, en manos de una mujer sin educación, era una humillación para él. Yo sabía que vendría. Lo presentí desde el momento en que me desperté esa mañana con un nudo en el estómago, que no tenía explicación. El café de olla se me quemó por primera vez en años. El olor a caramelo amargo llenó la cocina y tuve que abrir todas las ventanas. Mientras el aire fresco entraba, escuché el motor de un carro caro estacionándose frente a mi casa. Javier nunca venía sin avisar. Javier nunca venía, punto. Pero ahí estaba, bajándose de su camioneta negra con un maletín de cuero bajo el brazo. El mismo tipo de maletín que usan los abogados en las películas cuando van a cerrar un negocio importante o a destruir a alguien. Me sequé las manos en el delantal y respiré hondo. Algo me dijo que guardara el álbum de fotos que había estado viendo toda la semana. Lo metí en el último cajón de la cómoda, debajo de las sábanas viejas. Tocó el timbre aunque la puerta estaba entreabierta. Siempre tan formal, tan distante. Pasa, hijo. El beso que me dio en la mejilla fue rápido, casi mecánico. Olía a colonia cara y a algo más que no supe identificar. Urgencia, quizás. Desesperación disfrazada de confianza. Te ves bien, mamá. Me alegra encontrarte tan lúcida. Lúcida. Qué palabra más extraña para saludar a tu madre, como si esperara encontrarme babeando en un rincón. ¿Quieres café? Se me quemó el primero, pero puedo hacer otro. No, no tengo mucho tiempo. Diana me espera para una cena con unos socios. Por supuesto. Diana siempre esperando. Diana siempre primero. Se sentó en el sillón de Manuel, ese que nadie usa desde que él murió. Yo me quedé de pie, recargada contra el marco de la puerta de la cocina. Algo en mi cuerpo se negaba a sentarse, a ponerme cómoda, a bajar la guardia. Mamá, necesitamos hablar de tu herencia. Ahí estaba, directo al grano, sin preguntar cómo estaba, sin mencionar a sus hermanos, sin siquiera fingir que le importaba algo más que el dinero. ¿Qué pasa con ella? Javier abrió el maletín con ese sonido seco que hace el cuero caro. Sacó una carpeta llena de papeles con membrete de su bufete. He estado pensando mucho en tu situación. $1.000.000 es una cantidad considerable y tú, bueno, nunca has manejado sumas así. Hay implicaciones tributarias complejas, riesgos de inversión, posibles estafas dirigidas a personas mayores, como si ser vieja fuera una enfermedad. Lo que te propongo es simple. Me das un poder legal para administrar tus fondos. Una administración fiduciaria se llama. Yo me encargo de invertirlo profesionalmente. Te garantizo $3.500 mensuales libres de impuestos y tú vives tranquila sin preocuparte por nada. Hablaba rápido, usando palabras que sonaban importantes. Administración fiduciaria, planificación tributaria compleja, diversificación de portafolio. Cada término era como un ladrillo que iba construyendo una pared entre nosotros.
No sé, Javier. Es mucho dinero. Exactamente. Por eso necesitas a alguien que sepa manejarlo. Alguien de confianza. Sus ojos se clavaron en los míos. Reconocí esa mirada, la misma que ponía de niño cuando quería algo y estaba dispuesto a todo por conseguirlo. Quiero pensarlo bien. Consultar con alguien. ¿Con quién? ¿Con Roberto? La forma en que dijo el nombre de su hermano me heló la sangre, como si fuera veneno. Roberto me ha estado ayudando con algunas cosas, sí. Javier soltó una risa corta, amarga. Mamá, por favor. Roberto apenas puede manejar su propia vida. Vive en un departamento rentado. Nunca ha tenido un ahorro real. Y de repente se vuelve tu consejero financiero. ¿No te parece sospechoso? Es tu hermano. Es un fracasado que huele el dinero. Lleva semanas visitándote, ¿verdad? Trayéndote regalitos, haciéndose el bueno. ¿Cuántas veces vino antes de que supieras de la herencia? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Javier sonrió, satisfecho de haber plantado la semilla de la duda. Pero yo conocía a mis hijos. Conocía el corazón de Roberto, ese corazón que heredó de su padre. Y conocía la ambición de Javier, esa que yo misma alimenté sin querer. Voy a consultar con un asesor independiente. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas bien. Pero una vez afuera, supe que eran las correctas. El cambio en el rostro de Javier fue instantáneo. La máscara de hijo preocupado se agrietó, revelando algo duro y frío debajo. ¿Un asesor independiente? ¿Para qué necesitas eso si me tienes a mí? Soy abogado, mamá. Manejo casos de millones todos los días. Por eso mismo, quiero a alguien que no tenga intereses personales. ¿No confías en mí? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo de cigarro. Pesada, asfixiante. Confío en ti, Javier. Pero esto es demasiado importante para decidirlo en una tarde. Él cerró la carpeta de golpe. El sonido me hizo saltar. Se puso de pie tan rápido que el maletín cayó al suelo, desparramando papeles por todas partes. No los recogió. ¿Sabes qué, mamá? Haz lo que quieras. Cuando pierdas todo por escuchar malos consejos, cuando algún estafador te quite hasta el último centavo, no vengas llorando. No vengas a tocar mi puerta. Javier, no, ya entendí. 62 años criándote hijos y ahora prefieres confiar en extraños. Perfecto. Que Roberto te cuide entonces. Que él se haga cargo de ti cuando estés en un asilo. Salió dando un portazo que hizo temblar los vidrios de las ventanas. El florero de cerámica que Manuel me regaló en nuestro aniversario número 20 se cayó de la repisa y se hizo añicos en el piso. Me quedé ahí parada, entre los pedazos de cerámica y los papeles abandonados, escuchando cómo su camioneta arrancaba con un chirrido de llantas. Mis manos temblaban mientras recogía los fragmentos del florero. Uno me cortó el dedo y la sangre goteó sobre los documentos legales que Javier había dejado. Manchas rojas sobre letras negras, contrato de administración fiduciaria, poder notarial amplio, cesión de derechos. Leí cada página esa noche, con un diccionario al lado y los lentes de Manuel puestos porque los míos ya no servían, y entendí lo que mi hijo realmente quería. Control total, acceso ilimitado, mi dinero en sus manos sin rendirme cuentas a nadie. 2 semanas después, un cartero tocó mi puerta con un sobre certificado. Lo abrí con las manos manchadas de harina porque estaba haciendo pan. El olor a masa fresca se mezcló con el papel oficial, con las palabras que tuve que leer 3 veces para creerlas. Era una demanda legal. Mi hijo Javier solicitaba que me declararan incapaz de manejar mis propios asuntos por deterioro cognitivo relacionado con la edad. Mi propio hijo me estaba llamando senil, públicamente, en un tribunal. Yo leí esa demanda sentada en el piso de mi cocina, con la espalda contra el gabinete donde guardo las ollas de peltre que heredé de mi madre. La harina del pan seguía pegada a mis dedos, mezclándose con las lágrimas que caían sobre las páginas legales. Cada palabra era un cuchillo. Declaración jurada de Diana Campos de Vega, cónyuge.
Durante la lectura del testamento del difunto Bernardo Vega, la señora Elena Vega mostró signos evidentes de confusión. No entendía las cláusulas básicas del documento. Preguntó repetidamente quién era el fallecido. Su comportamiento errático preocupó a todos los presentes. Mentira. Mentira descarada. Yo recordaba cada segundo de esa lectura. Recordaba el olor a café rancio de la oficina del notario, el zumbido del aire acondicionado defectuoso, la mosca que se posó 3 veces en el vaso de agua que nunca toqué. Recordaba las palabras exactas del testamento porque las grabé en mi memoria como se graban las oraciones de la infancia. Diana apenas me miró ese día. Estuvo todo el tiempo revisando su teléfono celular con sus uñas perfectas pintadas de rojo oscuro. Pero eso no era lo peor. Seguí leyendo. Declaración de Margarita Fuentes, vecina del inmueble contiguo. He observado a la señora Vega en múltiples ocasiones hablando sola en su jardín. Mantiene conversaciones extensas sin que haya nadie presente. Este comportamiento me ha causado preocupación por su bienestar mental. Margarita. La misma Margarita a quien le regalé tamales cada Navidad durante 15 años. La misma que me pedía prestada la escalera para podar su mango. La misma que vino llorando a mi puerta cuando su esposo la dejó y le hice café de olla con canela mientras la escuchaba hasta las 3 de la madrugada. Hablando sola. Sí, hablo sola. Hablo con Manuel. Hablo con mis plantas. Hablo con Dios mientras riego los rosales. Eso no significa que esté loca. Significa que estoy viva. Pero la página que me destruyó, la que hizo que finalmente me quebrara después de 6 años de ser fuerte, fue la última. Informe preliminar del doctor Augusto Mendizábal, geriatra. Basado en los testimonios presentados, recomiendo una evaluación neuropsiquiátrica urgente de la paciente Elena Vega. Los síntomas descritos son consistentes con deterioro cognitivo de inicio tardío. Nunca había visto a ese médico en mi vida. Nunca había pisado su consultorio. Nunca me había tomado la presión ni preguntado mi nombre. Y ahí estaba su firma, declarándome incapaz. El sobre se me cayó de las manos. El pan que estaba horneando se quemó en el horno y el olor a carbón llenó toda la casa. No me importó. Por primera vez desde que enterré a Manuel, lloré. Lloré como no sabía que podía llorar. Gritos que salían desde un lugar tan profundo que no sabía que existía. Golpeé el piso de la cocina con los puños hasta que me dolieron los nudillos. Maldije a mi propio hijo con palabras que nunca había pronunciado. 62 años de dignidad, destruidos en 4 páginas. Así me encontró Roberto cuando llegó esa tarde, tirada en el piso de la cocina, con el delantal lleno de lágrimas y mocos, rodeada de papeles legales y harina. Mamá, ¿qué pasó? Mamá, háblame. Me levantó como si yo pesara lo mismo que cuando era niño y yo lo cargaba después de sus pesadillas. Me sentó en una silla, me trajo agua y entonces vio los documentos. Nunca había escuchado a Roberto gritar. Era el hijo tranquilo, el que nunca levantaba la voz, el que heredó la paciencia infinita de su padre. Ese día gritó: «Voy a destruirlo. Te juro que me las va a pagar». «No, hijo, no vas a hacer nada». Llamó a Verónica. Ella tomó el primer vuelo disponible desde su ciudad, pagando el doble por el boleto de última hora. Llegó a mi casa a las 11 de la noche con los ojos hinchados de tanto llorar en el avión. Mis 2 hijos menores se quedaron conmigo esa semana. Dormían en turnos como si temieran que Javier viniera a llevárseme en la noche. Fue Roberto quien encontró a Fernando Salazar, un abogado honesto, si es que tal cosa existe. Tenía una oficina pequeña en el centro, con paredes llenas de diplomas amarillentos y un escritorio que olía a madera vieja y café frío. Señora Vega, esto es una infamia. Voy a revisar su caso sin cobrarle un centavo hasta que ganemos. Y así comenzó mi humillación oficial. Me sometieron a 7 evaluaciones diferentes. 7 extraños me hicieron preguntas diseñadas para hacerme parecer idiota. ¿Qué día es hoy? ¿Quién es el presidente? Repita estos números al revés. Dibuje un reloj con las manecillas marcando las 3:15. En un consultorio frío que olía a desinfectante de hospital,
Una psicóloga de lentes gruesos me pidió que le contara sobre mi infancia. Después me pidió que repitiera una historia sobre un incendio y una familia de conejos. Me cronometró mientras yo recitaba los días de la semana al revés. Me sentía como un animal en exhibición, pero los resultados llegaron uno tras otro. Función cognitiva excelente para su grupo etario. Memoria de corto y largo plazo sin deterioro detectable. Capacidad de razonamiento intacta. Orientación temporal y espacial perfecta. 7 médicos, 7 informes. Todos decían lo mismo. Elena Vega está completamente cuerda. La demanda de Javier no tenía fundamento real. Era humo. Mentiras cosidas con hilo de abogado. Fernando me llamó con la noticia un martes por la tarde. Yo estaba regando mis rosales, hablando con Manuel como siempre hago, contándole sobre el clima y sobre cómo las gardenias finalmente florecieron después de 3 años. Ganamos, señora Vega. Los van a archivar como demanda temeraria. Su hijo va a tener que pagar las costas del proceso. Colgué el teléfono y me senté en el banco de hierro donde Manuel solía fumar su único cigarro del día. Debería haberme sentido triunfante, aliviada al menos. Solo sentía un vacío enorme donde antes vivía el amor por mi hijo mayor. Pero una tarde, camino a una cita médica, me crucé con Javier en un pasillo del consultorio. Nuestras miradas se encontraron. Él podría haberse disculpado, retractado. En cambio, desvió la vista y siguió caminando como si yo fuera una extraña. Yo creí que lo peor había pasado. Qué ingenua fui. La archivación de la demanda debería haber sido el final. En cualquier familia normal, habría sido el momento de sentarse a la mesa, pedir perdón, reconstruir lo roto. Pero Javier no conocía la palabra rendición. 3 semanas después de que los tribunales rechazaran su primera demanda, recibí una nueva notificación. Esta vez me acusaba de administración fraudulenta de bienes. Decía que yo había ocultado propiedades y cuentas bancarias durante décadas, que mi esposo Manuel, que en paz descanse, había sido víctima de mi manipulación financiera, que la herencia del tío Bernardo era solo la punta del iceberg de un esquema corrupto. Mi propio hijo me llamaba ladrona en documentos oficiales. Fernando me preparó durante semanas para la audiencia. Me explicó que esto era diferente. Habría testigos, habría preguntas cruzadas, habría un juez escuchando cada palabra mientras decidía si yo era una criminal o una madre traicionada. El día llegó en marzo. Recuerdo que amaneció nublado, con ese frío húmedo que se mete en los huesos. Me puse mi vestido azul marino, el que Manuel decía que me hacía ver como una reina. Verónica viajó desde su ciudad para acompañarme. Roberto llegó con ojeras profundas, sin haber dormido. La sala del juzgado olía a madera vieja y a miedo ajeno. Bancos de roble oscuro, pulidos por décadas de gente sentándose a esperar su destino. Un crucifijo sobre el escritorio del juez. Ventanas altas que dejaban entrar una luz gris, como si hasta el sol se negara a presenciar lo que estaba por ocurrir. Javier llegó con Diana del brazo, ambos vestidos como para una gala. Ella usaba un collar de perlas que yo nunca había visto. Él llevaba un traje que probablemente costaba más que mi pensión de 3 meses. No me miraron. Se sentaron en el otro extremo de la sala, hablando en susurros con su abogado, un hombre de cabello engominado y sonrisa de tiburón. Diana fue la primera en testificar. Se sentó en el estrado con las manos cruzadas sobre el regazo, la imagen perfecta de la esposa preocupada. Y entonces comenzó a llorar. «Es tan difícil decir esto», susurró, secándose lágrimas que aparecían y desaparecían con precisión teatral. Mi suegra siempre fue tan vital, tan independiente. Por eso nos tomó tanto tiempo aceptar que algo andaba mal. Contó historias que yo no reconocía, que me había encontrado perdida en mi propia cocina, que yo confundía los nombres de mis nietos, que una vez le pregunté 3 veces la misma cosa en 10 minutos. Mentiras. Mentiras envueltas en lágrimas falsas y voz temblorosa. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Quedarte callada mientras alguien destruye tu reputación con cuentos inventados? Después vino la vecina, Margarita, la del perro que ladra a medianoche.
Repitió una historia ensayada sobre verme desorientada en el jardín, hablando sola, olvidando regar las plantas. Lo que ella llamaba desorientación era yo rezando el rosario. Lo que ella llamaba hablar sola era yo conversando con Manuel, como hago cada mañana desde hace 6 años. El doctor Mendizábal, contratado por Javier, habló de estadísticas, riesgos del deterioro mental en mujeres mayores de 60 años, factores genéticos, probabilidades de demencia temprana. Todo muy científico, todo diseñado para hacerme parecer una bomba de tiempo. Fernando contrainterrogó brillantemente. Le preguntó al doctor cuántas veces me había examinado personalmente. Ninguna, admitió el hombre, removiéndose en su asiento. Entonces su testimonio es puramente teórico, sin relación alguna con la paciente en cuestión. El juez tomó nota, pero el daño estaba hecho. Las palabras flotaban en el aire como veneno. Mientras te cuento esto, comenta desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy sola en este recuerdo. Entonces llegó nuestro turno. El doctor Campos, neurólogo independiente, subió al estrado con un folder grueso de documentos. Habló sin dramatismo, con la calma de quien dice verdades demostrables. He examinado a la señora Elena Vega en 4 ocasiones diferentes, durante un periodo de 2 meses. Le he aplicado las pruebas cognitivas más rigurosas disponibles. Mi conclusión es inequívoca. La señora Vega muestra una agudeza mental excepcional para cualquier edad. Su memoria, razonamiento y orientación están completamente intactos. Roberto testificó después. Mi hijo mediano, el que heredó el corazón noble de su padre, habló con voz quebrada sobre la madre que conocía. Contó cómo yo administraba las finanzas de la casa desde que Manuel murió, cómo llevaba las cuentas de mi pequeño negocio de costura sin un solo error, cómo recordaba cada cumpleaños, cada aniversario, cada detalle de nuestras vidas. Verónica lloró al describir nuestras conversaciones telefónicas diarias. Mi madre me da consejos sobre mi matrimonio, sobre mi trabajo, sobre cómo criar a mis hijos. Es la persona más lúcida que conozco. Y finalmente, me tocó a mí. Subí al estrado con las rodillas temblando, pero la espalda recta. El crucifijo me miraba desde arriba. Pensé en Manuel, en todo lo que habíamos construido juntos, en los sacrificios, las noches sin dormir, las monedas contadas. Señora Vega, dijo Fernando suavemente, cuéntele al tribunal qué está pasando aquí. Tomé aire. El silencio pesaba como plomo. Mi hijo quiere mi dinero y está dispuesto a humillarme públicamente para conseguirlo. El abogado de Javier saltó al contrainterrogatorio. Intentó hacerme parecer resentida, amargada, vengativa. Me preguntó si no era cierto que siempre había favorecido a mis otros hijos, si no guardaba rencor por viejas heridas familiares. Lo miré directamente a los ojos. Yo crié a Javier con las mismas manos que cosieron su ropa, que prepararon sus comidas, que trabajaron turnos dobles para pagar su educación. No tengo rencor. Tengo un corazón roto. El juez golpeó su martillo. Se declara un receso de 3 semanas para revisar las pruebas presentadas. Salimos al pasillo en silencio. Verónica me tomaba del brazo. Roberto caminaba adelante abriendo paso. Y entonces lo vi. Javier estaba recargado contra una columna, hablando por teléfono. Reía. Reía como si acabara de escuchar un chiste gracioso, como si todo esto fuera un juego de mesa y él estuviera ganando. Esa imagen se me quedó grabada como hierro candente. Esa noche, mientras intentaba dormir sin éxito, mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté con cautela. ¿Señora Elena? Una voz de mujer, joven, nerviosa. Fui secretaria de su hijo durante 4 años. Necesito hablar con usted sobre algo que él no quiere que nadie sepa. Yo no dormí esa noche, ni la siguiente. La voz de aquella mujer me daba vueltas en la cabeza, como un disco rayado. Fui secretaria de su hijo durante 4 años. Necesito hablar con usted sobre algo que él no quiere que nadie sepa. Se llamaba Clara Méndez. Acordamos vernos 3 días después en una cafetería pequeña.
de esas escondidas entre callejones donde nadie va, a menos que busque no ser visto. El café La Paloma, me dijo, cerca del Mercado Viejo, a las 4 de la tarde, cuando hay menos gente. Llegué 20 minutos antes porque los nervios no me dejaban estar quieta en casa. El local olía a canela y a pan recién horneado, un aroma que en otras circunstancias me habría reconfortado. Pero ese día mi estómago estaba cerrado como puño. Elegí una mesa al fondo, contra la pared de ladrillos pintados de verde descolorido. Desde ahí podía ver la puerta. Pedí un café de olla que no pensaba tocar. A las 4:10 entró una mujer joven, quizás 35 años. Morena, cabello recogido en una cola baja, vestida con ropa sencilla que había conocido mejores tiempos. Llevaba un bolso grande pegado al cuerpo como si guardara un tesoro. O una bomba. Me reconoció de inmediato. Supongo que Javier tenía fotos mías en su oficina. La ironía me quemó la garganta. Señora Elena, soy yo. Siéntate, por favor. Clara se deslizó en la silla frente a mí. Sus manos temblaban ligeramente cuando las puso sobre la mesa. Tenía ojeras profundas y se mordía el labio inferior con insistencia. Gracias por venir, susurró. Sé que esto es extraño. Me contactaste tú, hija. Dime qué está pasando. Ella miró hacia la puerta, luego hacia las otras mesas casi vacías. La mesera limpiaba vasos tras el mostrador sin prestarnos atención. Trabajé para su hijo 4 años. Era buena en mi trabajo. Eficiente, discreta, leal. Pensé que eso valía algo. Hizo una pausa. Sus ojos se humedecieron. ¿Me equivoqué? ¿Qué pasó? Clara abrió su bolso y sacó un sobre manila grueso, arrugado en las esquinas como si lo hubiera escondido y desenterrado varias veces. Hace 8 meses empecé a notar cosas, documentos que no cuadraban, llamadas que él tomaba a puerta cerrada. Me pedía que archivara papeles sin leerlos. Pero yo soy curiosa, señora. Es un defecto. O quizás una virtud. Puso el sobre entre nosotras como si fuera veneno. Cuando empecé a hacer preguntas, me despidió. Sin explicación, sin liquidación completa, sin carta de recomendación. De un día para otro dejé de existir. ¿Y qué hay en ese sobre? Pruebas de lo que su hijo realmente es. Abrí el sobre con manos que de pronto se sentían ajenas. El papel crujió como hojas secas. El primer documento era una serie de correos impresos. Reconocí el nombre del remitente, Javier Vega. El destinatario era el tío Bernardo. La fecha, 3 años atrás. Comencé a leer. Querido tío Bernardo, espero que te encuentres bien de salud. He estado pensando en el futuro de la familia y quería compartir contigo algunas preocupaciones. Mi madre, como sabes, ya no es tan joven. Me preocupa su capacidad para manejar asuntos financieros complejos. Si en algún momento decidieras dejarle algo en herencia, sería prudente que esos bienes fueran administrados por alguien más capaz. Yo, por supuesto, estaría dispuesto a asumir esa responsabilidad. Las palabras se volvieron borrosas. Tuve que parpadear varias veces. Más capaz. Mi propio hijo le había escrito a un pariente lejano sugiriendo que yo era incapaz, que necesitaba un guardián, que él, el abogado exitoso, debía controlar mi herencia. 3 años atrás, cuando Manuel todavía vivía, cuando yo todavía creía que mi familia era sagrada. Hay más, dijo Clara suavemente. El segundo documento me arrancó el aire de los pulmones. Era una póliza de seguro de vida. A nombre de Manuel Vega, mi esposo, comprada 3 meses antes de su muerte. El beneficiario único, Javier Vega. Manuel nunca mencionó esta póliza. Él me contaba todo sobre nuestras finanzas, cada peso, cada deuda, cada inversión. Éramos socios en la vida. ¿Esto, Manuel nunca supo de esto? Clara negó con la cabeza. Su hijo la compró usando un poder notarial que su padre le había dado años antes para un trámite bancario, técnicamente legal. Moralmente, no terminó la frase. No hacía falta.
Mi hijo había apostado a la muerte de su padre. Había invertido dinero esperando que Manuel muriera. Y cuando murió, cobró. Cobró. El café que no había tocado se enfrió completamente mientras yo miraba ese papel sin poder moverme. El olor a canela ahora me revolvía el estómago. Y esto, dijo Clara sacando el último documento, esto es lo que me hizo perder mi trabajo. Eran borradores escritos a mano. Reconocí algunas frases de las declaraciones que el abogado de Javier había presentado en la corte. Las mentiras sobre mi supuesta demencia. Las calumnias sobre mi capacidad mental. Pero no era la letra de Javier. Era letra de mujer. Letra de Clara. Él me obligó a escribirlas. Confesó con voz quebrada. Me dijo que era solo un borrador, que nadie lo vería, que si no cooperaba, se aseguraría de que nunca volviera a trabajar en ningún bufete de la ciudad. Yo necesitaba el empleo. Tengo una madre enferma, señora. Pensé que... Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Cuando vi que realmente las presentaron en la corte, supe que había cruzado una línea. Empecé a guardar copias de todo, y cuando le pregunté por qué hacía esto, me echó como a un perro. Guardé los documentos en el sobre con movimientos mecánicos. Mi cuerpo funcionaba por inercia mientras mi mente se desmoronaba. Gracias, Clara. Esto es muy valiente de tu parte. Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Su hijo es un monstruo, señora, y usted merece saberlo. Me levanté de la silla. Las piernas apenas me sostenían. Dejé dinero en la mesa, más del necesario. El aire de la calle me golpeó como agua helada. Caminé sin rumbo durante 15 minutos, 20, 30. Mi hijo había deseado la muerte de su padre. Había planificado esto durante años. Había calculado, con frialdad de cirujano, cómo beneficiarse del dolor de su propia familia. Llamé a Fernando desde una banca de parque, con la voz de alguien que ha visto un fantasma. Tengo nuevas pruebas. Necesito que las veas ahora. 2 horas después, Fernando estaba presentando una moción de emergencia. El juez, al revisar los documentos, programó una audiencia inmediata para la semana siguiente. Y Javier, mi hijo, el niño que amamanté, que acuné en noches de fiebre, que llevé de la mano a su primer día de escuela, ahora enfrentaba no solo la demanda civil, sino posibles cargos criminales por fraude procesal. Yo supe que algo andaba mal desde el momento en que doblé la esquina de mi calle. La puerta de mi casa estaba entreabierta. No entreabierta como cuando el viento la empuja, entreabierta como cuando alguien la fuerza y ya no le importa ocultarlo. Me quedé parada en la acera durante lo que pudieron ser segundos o minutos. El corazón me latía en los oídos. Las piernas me pesaban como si caminara dentro de agua. Empujé la puerta con la punta de los dedos. Y lo que vi me arrancó el aire de los pulmones. La sala estaba destrozada, el sofá volcado, los cojines reventados con las entrañas de espuma regadas por el piso, los libros de Manuel, sus amados libros de poesía que él acomodaba con tanto cuidado, desperdigados como soldados caídos después de una batalla, el florero de cerámica que me regaló mi madre, el que sobrevivió 3 mudanzas y 40 años de vida, hecho añicos contra la pared, pero lo peor no estaba adentro. Caminé hacia la ventana de la cocina con las manos temblando. Mi jardín de rosas amarillas, arrancadas, cada una, arrancadas de raíz. Las flores que planté con Manuel el año antes de que muriera, las que regaba cada mañana mientras le hablaba como si pudiera escucharme. Las que florecieron el día de su aniversario luctuoso, como si él me mandara un mensaje desde donde estuviera, tiradas sobre la tierra como basura, como si no significaran nada. Caí de rodillas sobre el piso de la cocina. El olor a humedad y tierra revuelta entraba por la ventana rota. El silencio de la casa era peor que cualquier grito. Entonces la vi, una nota sobre la mesa, papel blanco. Letras impresas, no escritas a mano, cobardes hasta para dejar su firma. Esto es solo el comienzo. Llamé a la policía con dedos que apenas podían marcar los números. Vinieron 2 oficiales jóvenes, casi niños,
que tomaron fotos y notas con expresiones de disculpa anticipada. Señora, sin testigos ni cámaras, no hay mucho que podamos hacer. Lo sé. Ya sé quién fue. Si tiene información sobre el responsable, mi hijo. Fue mi hijo. El silencio que siguió fue tan espeso que podías cortarlo con cuchillo. Los oficiales intercambiaron miradas incómodas. Les di las gracias y los dejé ir. Roberto llegó primero, todavía con el saco del banco puesto. Verónica llamó desde el aeropuerto. Había tomado el primer vuelo disponible. Mamá, por favor, esto ya es demasiado. Ven a vivir conmigo. La voz de mi hijo mediano temblaba mientras levantaba los cojines destrozados. Sus manos, las mismas manos bondadosas de su padre, recogían los pedazos de mi vida como si pudiera armarlos de nuevo. O conmigo, agregó Verónica por teléfono, con ese tono protector que había heredado de Manuel. Tengo un cuarto extra. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Me senté en el brazo del sofá volcado. El olor a perfume barato flotaba en el aire. Un perfume que reconocí. Diana. Diana había estado aquí. Podía imaginármela supervisando la destrucción con esa sonrisa fría que siempre me dedicaba. No me voy a ir. Mamá, escúchenme bien los dos. Esta es mi casa. Mi casa. La que su padre y yo construimos con 30 años de trabajo. La que pagamos peso a peso con manos agrietadas y noches sin dormir. No voy a dejar que me saque de aquí también. Roberto dejó caer los cojines. Verónica guardó silencio al otro lado de la línea. Esa tarde, mientras esperábamos al cerrajero, Roberto me ayudó a recoger lo que se podía salvar. Las fotografías rotas las guardamos en una caja. Los marcos se podían reemplazar. Los recuerdos, no. El cerrajero instaló cerraduras nuevas, más fuertes, dobles cerrojos, una cadena de seguridad. Mientras trabajaba, yo barría los pétalos amarillos del jardín devastado. Cada rosa que levanté me pesaba como un hijo perdido. Esa noche, Verónica llegó del aeropuerto y se instaló en el cuarto que había sido suyo. No discutió conmigo sobre quedarme. Solo preparó café de olla, como le enseñé cuando era niña, y nos sentamos juntas en la cocina a ver las sombras alargar en las paredes. Entonces sonó su teléfono. Vi cómo el rostro de mi hija cambiaba mientras escuchaba. Los ojos se le endurecieron. La mandíbula se le tensó. Es Diana. Quiere una reunión familiar. Dice que para resolver esto civilizadamente. Es una trampa. Obvio que es una trampa. Verónica tapó el teléfono con la mano. Le voy a decir que se vaya al diablo. Espera. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas. Dile que acepto. Mi hija me miró como si hubiera perdido la razón. Mamá, no puedes hablar en serio. Después de lo que hicieron hoy, después de todo, necesito escucharlo de él. Necesito que me diga a la cara por qué. Verónica me estudió durante largo rato. Algo en mi expresión debió convencerla, porque volvió al teléfono con voz helada. Le dice que acepta. Mañana a las 7. 2 días después estaba parada frente a la casa de mi hijo mayor. Una casa que nunca se sintió como mía. Paredes blancas, jardín perfecto, autos importados en la entrada. Todo lo que el dinero puede comprar. Diana abrió la puerta con una sonrisa de anfitriona de revista. Roberto y Verónica flanqueaban mis costados como guardaespaldas. Qué bueno que entraste en razón, Elena. Pasen, pasen. El estudio de Javier olía a cuero nuevo y ambición vieja. Él estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, como si fuera el juez y no el acusado. Diana desapareció después de servir un café que nadie tocó. Y entonces, por primera vez en meses, estuve sola con mi hijo. Mis otros hijos esperaban afuera, a petición mía. Javier no me miró a los ojos cuando empezó a hablar. Toda mi vida quise escapar de la pobreza en que crecimos. Y ahora que tengo la oportunidad, tú te interpones. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Lo miré. Realmente lo miré. Vi las arrugas de estrés alrededor de sus ojos, las canas prematuras en sus sienes, la tensión perpetua en su mandíbula. El amor de tu padre no pagaba universidades,
pero te daba algo que el dinero nunca podrá: paz. Y tú no tienes paz. Yo nunca había visto un tribunal tan silencioso. La segunda audiencia llegó 3 semanas después de aquella reunión en casa de Javier. 3 semanas de llamadas de abogados, documentos que iban y venían, y noches donde el insomnio me visitaba como un viejo conocido. El edificio del juzgado olía a papel viejo y café recalentado. Mis tacones resonaban contra el mármol gastado mientras caminaba hacia la sala de audiencias. Verónica sostenía mi brazo izquierdo. Roberto, el derecho. Fernando nos esperaba en la puerta con una expresión que no supe descifrar. Algo entre satisfacción contenida y la calma del cazador, que sabe que su presa está acorralada. «Tengo algo», me dijo en voz baja. «Algo que cambia todo». Le pregunté qué era, pero él solo negó con la cabeza. «Confíe en mí, señora Elena. Hoy se hace justicia». Javier ya estaba sentado cuando entramos. Su abogado, un hombre de traje gris y corbata roja, revisaba papeles con expresión de quien cree tener la partida ganada. Diana no había venido esta vez. Quizás las serpientes prefieren las sombras. Me senté en mi lugar asignado. Las sillas de madera eran duras, incómodas. El aire acondicionado zumbaba con un sonido bajo y constante que se metía en los huesos. Miré hacia arriba, hacia el escudo nacional sobre el estrado del juez, y recé en silencio. «Manuel, si puedes escucharme desde donde estás, ayúdame». El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Un hombre de unos 60 años, cabello completamente blanco, ojos cansados pero afilados. El tipo de hombre que ha visto demasiadas mentiras para creer en ninguna. Pueden sentarse. Abogado Salazar, tiene la palabra. Fernando se levantó con la calma de quien guarda un as bajo la manga. Su señoría, durante las últimas semanas mi equipo ha realizado una investigación exhaustiva sobre el testamento del señor Bernardo Vega, y hemos descubierto información que el señor Javier Vega, en su calidad de albacea testamentario, ocultó deliberadamente a esta corte y a los beneficiarios. Javier se tensó en su silla. Lo vi. Ese pequeño movimiento casi imperceptible de quien siente el suelo moverse bajo sus pies. El abogado de Javier se puso de pie inmediatamente. Objeción. Estas acusaciones son infundadas y difamatorias. El juez levantó la mano. Siéntese, licenciado. Quiero escuchar esto. Continué. Abogado Salazar. Fernando caminó hacia el estrado con un sobre manila en las manos. Grueso, pesado, lleno de verdades que alguien había intentado enterrar. Su señoría, el testamento original del señor Bernardo Vega, constaba de 47 páginas. El documento presentado por el señor Javier Vega como albacea solo contenía 23. Faltaban exactamente 24 páginas, las más importantes. El silencio en la sala se volvió sólido, tangible, como si el aire mismo contuviera la respiración. Fernando continuó. El señor Bernardo Vega no dejó 38 millones de dólares para dividir libremente entre sus herederos. Dejó instrucciones muy específicas. Miré a Javier. Su rostro había perdido todo color. Las manos le temblaban sobre la mesa. Por primera vez en mi vida, vi miedo real en los ojos de mi hijo mayor. 24 millones de dólares fueron destinados a crear la Fundación Educativa Manuel Vega. El corazón me dio un vuelco. Manuel, el nombre de mi esposo. El hombre que trabajó doble turno durante 30 años para que sus hijos nunca conocieran el hambre. Fernando leyó directamente del documento. Esta fundación otorgará becas completas a estudiantes de familias de bajos recursos, porque yo también fui pobre una vez, y alguien me dio una oportunidad. Es hora de devolver lo que recibí. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. El tío Bernardo, ese hombre silencioso que apenas veíamos en las reuniones familiares, había recordado el nombre de Manuel. Había querido honrar su memoria. Roberto me pasó un pañuelo. Verónica me apretó la mano. Pero hay más, continuó Fernando. Los 14 millones restantes sí fueron destinados a los 3 hijos del matrimonio Vega. Sin embargo, con una condición.
Los 3 hermanos deben trabajar juntos en la administración de la fundación durante un mínimo de 6 años. Si alguno se niega a participar, pierde automáticamente su parte de la herencia. El abogado de Javier intentó levantarse de nuevo, pero el juez lo silenció con una mirada. Y el $1.000.000 para la señora Elena Vega era completamente incondicional. El único legado sin ataduras, porque, según las palabras del difunto, ella ya ha dado suficiente. Fernando sacó un último documento del sobre. Su señoría, el señor Bernardo Vega, dejó también una carta personal, para ser leída únicamente si surgía alguna disputa legal sobre su testamento. El juez extendió la mano. Déjeme verla. La sala esperó mientras el juez leía. Vi cómo sus cejas se arqueaban, cómo sus labios se apretaban, cómo sus ojos se movían lentamente de las palabras en el papel hacia mi hijo. Leeré esto en voz alta para que conste en actas. Y entonces, la voz del tío Bernardo llenó la sala desde más allá de la tumba. Si están leyendo esto, es porque Javier intentó manipular mis instrucciones. Lo sospeché cuando lo nombré albacea, pero quise darle la oportunidad de demostrar que me equivocaba. Aparentemente no fue así. La ambición sin valores es peligrosa y la codicia destruye familias. Espero que este tribunal haga justicia donde yo ya no puedo. Javier hundió la cara entre las manos. El juez dejó la carta sobre su escritorio con un golpe seco. Señor Javier Vega, ¿tiene algo que decir? Silencio. Mi hijo no levantó la cabeza. No ofreció excusas. No intentó defenderse, porque no había defensa posible. Había ocultado 24 páginas de un testamento legal. Había mentido a su propia madre. Había intentado robar millones destinados a ayudar a familias pobres. Todo porque no quería $4.600.000 condicionados. Quería $12.600.000 libres. Y sobre todo no quería dedicar 6 años de su vida a ayudar a familias pobres. Exactamente la vida que había pasado décadas escapando. La vida que lo avergonzaba. La vida que yo le había dado con tanto amor y tanto sacrificio. El juez lo miró con desprecio. En mis 32 años en este tribunal, pocas cosas tan descaradas he visto. Yo observé cómo el fiscal se levantó de su asiento con una carpeta en las manos. El sonido de sus pasos resonaba en la sala como un reloj, contando los segundos finales de algo que nunca podría recuperarse. El olor a madera vieja y a papel polvoriento llenaba mis pulmones. Ese olor característico de los tribunales. Mezcla de justicia y de vidas rotas que pasan por aquí día tras día. Nunca imaginé que mi propia familia sería una de esas historias trágicas. Señoría, dijo el fiscal con voz grave, la Fiscalía ha preparado una propuesta de acuerdo para el acusado, dadas las evidencias abrumadoras presentadas. Fernando me tomó la mano bajo la mesa. Sus dedos estaban fríos, pero firmes, como diciéndome que me preparara para lo que venía. El fiscal abrió la carpeta y comenzó a leer. El señor Javier Vega deberá confesar los cargos de fraude testamentario y fraude procesal. Deberá devolver la cantidad de $2.300.000 que ya ha gastado de los fondos destinados a la fundación. $2.300.000, ya gastados. ¿En qué?, me pregunté. ¿En qué se gasta uno $2.300.000 en tan poco tiempo? En casas más grandes, en carros importados, en viajes que yo nunca pude hacer, en una vida construida sobre las cenizas de la generosidad de un hombre muerto. El fiscal continuó. Cumplirá 4 años de prisión efectiva, perderá su licencia de abogado de manera permanente y finalmente, después de cumplir su condena, deberá participar en la administración de la fundación durante los 6 años restantes estipulados en el testamento original, siempre y cuando los otros administradores acepten su participación. 4 años. 4 años de cárcel para mi hijo, el niño que yo mecí en mis brazos cuando tenía fiebre, el muchacho al que le cosí uniformes escolares con tela barata porque no podíamos comprar nuevos, el hombre que se graduó de abogado y que yo pensé que cambiaría nuestras vidas. Y las cambió, solo que no de la manera que imaginé.
El juez miró a Javier. Señor Vega, ¿acepta los términos de este acuerdo? El silencio que siguió duró una eternidad. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos, el zumbido del aire acondicionado, la respiración contenida de todos en la sala. Javier levantó la cabeza. Por primera vez en todo el juicio, lo vi realmente. No al abogado exitoso, no al hijo resentido, no al hombre ambicioso. Vi al niño asustado que siempre había sido. Sus ojos estaban rojos, su rostro demacrado. El traje caro que llevaba ahora le quedaba grande, como si hubiera perdido peso en estos meses de proceso legal. O quizás siempre le había quedado grande, y yo simplemente no lo había notado. Sí, dijo con voz quebrada, acepto. Diana se levantó de su asiento detrás de él. Javier, ¿qué estás haciendo? Necesitas otro abogado. Necesitas pelear esto. Pero Javier no la miró. No volteó hacia ella. Sus ojos permanecieron fijos en mí. Ya no hay nada que pelear, Diana. Se acabó. Escuché cómo ella recogía su bolso de diseñador con un gesto brusco, el sonido de sus tacones alejándose, la puerta cerrándose con un golpe seco. Y así de fácil, mi nuera desapareció de nuestras vidas, como si nunca hubiera existido. Como si los años de desprecio, de miradas frías, de comentarios hirientes hubieran sido solo un mal sueño. El juez firmó unos documentos. Se programa la sentencia formal para dentro de 2 semanas. El acusado permanecerá en custodia hasta entonces. Los oficiales se acercaron a Javier. Uno de ellos sacó las esposas. Esperen, dijo mi hijo. Por favor, solo un momento. El juez asintió con la cabeza. Un momento. Javier caminó hacia mí. Los oficiales lo seguían de cerca. Sus pasos eran lentos, pesados, como si cada uno le costara un esfuerzo inmenso. Y entonces, frente a toda la corte, mi hijo se arrodilló. El sonido de sus rodillas golpeando el suelo de mármol resonó en la sala. Roberto ahogó un gemido a mi lado. Verónica apretó mi hombro. Javier levantó sus ojos hacia mí. Ojos que reconocí. Ojos de mi esposo Manuel. Ojos que había amado toda mi vida. Perdóname, mamá. Su voz se quebró en esas 2 palabras. El tío Bernardo vio lo que yo no podía ver. Y destruí todo porque tenía miedo de no ser suficiente. Extendí mi mano y la puse sobre su cabeza. Su cabello estaba áspero, sin el gel que siempre usaba para verse profesional. Sentí su cráneo bajo mis dedos, el mismo cráneo que acaricié cuando era un bebé recién nacido, cuando era tan pequeño, tan vulnerable, tan lleno de posibilidades. Ya no se trata de perdonarte, Javier. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero mi voz permaneció firme. Se trata de que honres la memoria de tu padre de la forma que él habría querido. Mi hijo cerró los ojos. Las lágrimas cayeron al suelo de mármol, formando pequeños círculos oscuros. Los oficiales se acercaron. Uno de ellos puso una mano en el hombro de Javier. Señor, es hora. Javier se levantó lentamente. Me miró una última vez antes de que le pusieran las esposas. Esas manos que yo había sostenido cuando dio sus primeros pasos ahora estaban encadenadas. Te quiero, mamá. 3 palabras, las primeras que me decía en años. Yo también te quiero, hijo. Y se lo llevaron. Verónica me abrazó. Roberto nos envolvió a ambas. Los 3 lloramos juntos, ahí en medio de la sala del tribunal, mientras la gente comenzaba a salir y el murmullo de las conversaciones llenaba el espacio que antes ocupaba el silencio. No sé cuánto tiempo permanecimos así. Minutos, horas, no importaba. Fernando esperó pacientemente hasta que pudimos caminar. Nos guió hacia la salida, protegiéndonos de las miradas curiosas, de los periodistas que esperaban afuera. Afuera de la corte el sol brillaba con una intensidad casi dolorosa, después de la penumbra del tribunal. El calor me golpeó el rostro como un abrazo cálido. El cielo estaba azul, sin una sola nube, como si el universo no supiera que mi familia acababa de romperse, o quizás como si supiera que también podía reconstruirse. Miré hacia arriba, hacia ese cielo infinito.
4 años, 6 años más en la fundación. Un largo camino por delante. Pero mi hijo había pedido perdón. Había reconocido su error. Había visto finalmente lo que el tío Bernardo intentó mostrarle. Roberto tomó mi mano izquierda. Verónica, la derecha. Vamos a casa, mamá, dijo mi hija menor. Asentí, porque aunque el camino sería largo, todavía había esperanza para mi hijo. El amor verdadero nunca se rinde. Yo nunca imaginé que el perdón olería a pintura fresca y a libros nuevos. Pasaron 18 meses desde aquel día en el tribunal. 18 meses que transformaron no solo mi vida, sino la de todos los que me rodeaban. Y ahora, mientras camino por los pasillos de la Fundación Educativa Manuel Vega, todavía me cuesta creer que todo esto sea real. Las paredes están pintadas de amarillo suave, el color favorito de mi esposo. Decía que el amarillo era el color de la esperanza, de los amaneceres, de las segundas oportunidades. ¿Cuánta razón tenía? La primera vez que visité a Javier en prisión fue 3 meses después de la sentencia. Mis manos temblaban mientras caminaba por ese pasillo gris que olía a desinfectante barato y a humanidad encerrada. Lo encontré sentado en una mesa de metal, con el uniforme azul que borraba cualquier rastro del abogado exitoso que había sido. No dijimos nada. Durante 45 minutos simplemente nos sostuvimos las manos sobre esa mesa fría. Sus dedos apretaban los míos con una desesperación silenciosa. Las lágrimas corrían por su rostro, pero nunca apartó la mirada. Era como si quisiera grabar mi imagen en su memoria para los días difíciles que vendrían. Volví 2 meses después. Y luego 3 meses más tarde. Siempre lo mismo. Silencio, manos entrelazadas, lágrimas que decían más que cualquier palabra. A los 10 meses lo transfirieron a trabajo comunitario por buen comportamiento. El día que salió, no fui a buscarlo. Verónica me convenció de que necesitaba encontrar su propio camino primero. Mientras tanto, la fundación cobró vida. Verónica dejó su trabajo en otra ciudad y se mudó de vuelta. Ahora dirige todo con una eficiencia que me asombra. Roberto maneja las finanzas con la misma honestidad con la que su padre manejaba cada centavo que entraba a nuestro hogar. Y yo me convertí en algo que jamás esperé ser. La cara pública de nuestra misión. La primera vez que hablé frente a un grupo de estudiantes, las rodillas me temblaban tanto que pensé que me desmayaría. 150 adolescentes me miraban con esa mezcla de aburrimiento y curiosidad que tienen los jóvenes cuando les traen a alguien a dar una charla. Respiré profundo. El olor a tiza y a sudor juvenil me recordó a mis propios hijos cuando eran pequeños. Les conté mi historia, sin adornos, sin victimismo. Les hablé del amor que puede volverse ciego, de la ambición que puede destruir familias, del perdón que puede reconstruirlas. Al final, una niña de 14 años se acercó. Tenía los ojos rojos. Mi papá nos abandonó hace 2 años. Mi mamá dice que nunca lo va a perdonar. Pero yo todavía lo quiero. La abracé sin decir nada. Olía a champú de fresa y a adolescencia confundida. El perdón no es para quien te lastimó, le susurré. Es para ti, para que puedas seguir adelante. Desde entonces, he dado más de 40 charlas. En escuelas, en centros comunitarios, en iglesias. Mi historia se ha vuelto un puente para otras mujeres que cargan heridas similares. Hace 3 semanas conocí a Marta. Llegó a la fundación buscando información sobre becas para su nieto. Tenía 68 años, el cabello completamente blanco y una tristeza en los ojos que reconocí inmediatamente. Mientras llenábamos los formularios, me contó su historia. Su hija se había casado con un hombre controlador que la alejó de toda su familia. 3 años sin verla. 3 años sin saber de sus nietos, 3 años de cartas devueltas y llamadas sin respuesta. ¿Usted cree que algún día me va a perdonar?, me preguntó con voz temblorosa. No había nada que perdonar, Marta. Usted no hizo nada malo, pero debí haber luchado más. Debí haber insistido. Debí... Las lágrimas la interrumpieron. Me levanté de mi escritorio
y la abracé. Olía a jabón de lavanda y a soledad. Su cuerpo temblaba contra el mío mientras sollozaba años de dolor acumulado. El amor de madre nunca muere, le dije, y los hijos, tarde o temprano, encuentran el camino de vuelta. Nos quedamos así varios minutos. Cuando finalmente se separó, vi algo diferente en sus ojos, una chispa diminuta de esperanza. Ese abrazo me recordó por qué hago esto. No es solo por Javier, es por todas las Martas del mundo, por todas las madres que lloran en silencio. Diana pidió el divorcio hace 4 meses. Me enteré por Verónica, quien lo supo por Fernando. Javier firmó los papeles sin pelear, sin negociar, sin intentar quedarse con nada. Creo que finalmente entendió que hay cosas más valiosas que las posesiones. Un mes después, apareció en la puerta de la fundación. Llevaba jeans gastados y una camisa sencilla. Nada del traje caro ni de los zapatos importados. Parecía 10 años mayor y extrañamente 10 años más joven al mismo tiempo. Quiero ayudar, dijo simplemente. En lo que sea. Verónica lo miró con desconfianza, Roberto con cautela, yo con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Hay que organizar el archivo, limpiar las aulas después de las clases, preparar los materiales para los talleres. Javier asintió. Perfecto. Y así, el exabogado exitoso comenzó a barrer pisos y a ordenar carpetas. Los voluntarios nuevos no lo reconocían. Para ellos era simplemente otro colaborador, uno más en el equipo. Pero yo lo observaba desde mi oficina. Lo veía limpiar los baños sin quejarse. Lo veía cargar cajas de libros con humildad. Lo veía, poco a poco, reconstruirse. Esta tarde caminaba hacia el jardín trasero cuando escuché voces. Me detuve junto a la ventana que da al patio. Javier estaba sentado en una banca de madera, inclinado hacia adelante, escuchando atentamente a un niño de unos 11 años. Santiago se llamaba. Venía a nuestros talleres de apoyo escolar desde hace 6 meses. Su madre trabajaba turnos dobles en una fábrica para mantenerlos. El niño sostenía un dibujo, una casa enorme con jardín, piscina y un auto lujoso estacionado afuera. Algún día voy a comprarle esa casa a mi mamá, dijo Santiago con los ojos brillantes. Voy a ser abogado y ganar mucho dinero. Así ella nunca más va a tener que trabajar tanto. Mi corazón se detuvo. Vi la expresión de Javier. El color desapareció de su rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba ese dibujo, mientras veía en ese niño esperanzado el reflejo exacto de quien él había sido hace 35 años. Un niño que solo quería que su madre dejara de sufrir. Un niño que no sabía que la ambición, sin brújula moral, puede convertirse en el peor de los venenos. Yo escuché a mi hijo hablar con Santiago durante casi 1 hora esa tarde. No lo interrumpí. Me quedé junto a la ventana, escondida detrás de una cortina que olía a polvo y a tiempo, observando cómo Javier hacía algo que nunca le había visto hacer: escuchar sin juzgar. Santiago, le dijo finalmente, querer ayudar a tu mamá es hermoso, pero déjame contarte algo que me tomó 40 años aprender. El niño lo miró con curiosidad. La casa grande, el auto, el dinero, todo eso está bien. Pero hay algo más importante que eso. Y si lo pierdes en el camino, ninguna cantidad de dinero va a poder comprarlo de vuelta. El niño inclinó la cabeza. Mi mamá dice que lo más importante es ser buena persona. Javier sonrió con una tristeza tan profunda que me dolió verla. Tu mamá es muy sabia. Más sabia de lo que yo fui por muchísimos años. Desde ese día, Javier cambió su rol en la fundación. Siguió barriendo pisos y organizando archivos, pero también comenzó a pasar tiempo con los niños becados. No como un maestro ni como un mentor formal, más bien como alguien que había cometido errores graves y quería evitar que otros tropezaran con las mismas piedras. Una tarde lo encontré sentado en círculo con 6 adolescentes. El olor a café recién hecho flotaba desde la cocina, mezclándose con el aroma de los libros nuevos que habíamos comprado para la biblioteca. Javier hablaba con la voz rasposa, quebrada.
Yo creía que pedir ayuda era de débiles, les decía. Pensaba que admitir un error significaba perder. Pero ¿saben qué descubrí? Los chicos negaron con la cabeza. Descubrí que la verdadera debilidad es el orgullo. La verdadera debilidad es preferir destruir todo antes de decir, me equivoqué. Una chica de 15 años, Luciana, levantó la mano tímidamente. ¿Y cómo se aprende a hacer eso? ¿A pedir ayuda? Javier respiró hondo, practicando, empezando con cosas pequeñas, diciéndole a alguien no sé hacer esto, ¿puedes enseñarme? O confesando estoy asustado, o simplemente preguntando ¿estás bien? Cuando notas que alguien sufre, Verónica me encontró llorando junto a la puerta. Mamá, ¿qué te pasa? No me pasa nada, hija. Por primera vez en años, no me pasa absolutamente nada malo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción silenciosa. Javier vendió su departamento de lujo y se mudó a un espacio pequeño cerca de la fundación. Diana había desaparecido de su vida por completo, llevándose joyas, muebles caros y el auto importado. Pero Javier no pareció afectado. Es curioso, me dijo una mañana mientras plantábamos flores en el jardín de la casa. Perdí todo lo que creía importante. Y resulta que nunca fue importante. La tierra húmeda manchaba sus dedos. Roberto trabajaba a su lado, cavando agujeros para las nuevas rosas amarillas. Las originales habían muerto durante los meses de conflicto, marchitándose como si sintieran la tristeza de la casa. Ahora mis dos hijos las replantaban juntos. Papá amaba estas flores, dijo Roberto suavemente. Lo sé, respondió Javier. Recuerdo que las regaba cada mañana antes de irse a trabajar. Yo le preguntaba por qué perdía el tiempo con plantas. Él sonreía y decía que las cosas hermosas necesitan cuidado constante. La voz de Javier se quebró. Nunca entendí que hablaba de nosotros, de la familia. El primer aniversario de la fundación llegó en septiembre. Organizamos una celebración modesta en el salón principal. Sillas de plástico formaban filas frente a un escenario improvisado. El olor a pastel de vainilla llenaba el aire, mezclándose con el perfume de las flores que decoraban cada rincón. Vinieron los niños becados con sus familias, los voluntarios, algunos vecinos del barrio. Don Fernando asistió con su esposa. Incluso Clara Méndez apareció, sonriendo desde la última fila. Verónica dio un discurso sobre los logros del primer año. 32 niños becados, 240 talleres impartidos, 1.500 horas de voluntariado. Pero el momento que nadie esperaba llegó cuando Roberto tomó el micrófono. Tenemos un invitado especial que quiere compartir algunas palabras. Vi a Javier caminar hacia el escenario con pasos temblorosos. El silencio en el salón era tan denso que podía tocarse. Algunos conocían su historia. Otros solo sabían que era el hijo de doña Elena que venía a ayudar. Mi padre, comenzó Javier con la voz temblando. Era un hombre simple. Trabajaba turnos dobles para alimentarnos. Llegaba a casa oliendo a grasa de máquinas y sudor honesto. Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la audiencia hasta encontrar los míos. Mi madre era una mujer sin títulos universitarios. Cosía ropa ajena hasta las madrugadas. Sus manos siempre estaban callosas, siempre cansadas, siempre listas para abrazarnos. Una lágrima rodó por su mejilla. Durante años los vi como insuficientes. Me avergoncé de ellos en secreto. Quise ser todo lo contrario de lo que ellos representaban. El silencio era absoluto. Ahora entiendo que ellos tenían la única riqueza que verdaderamente importa: integridad, amor incondicional, la capacidad de sacrificarse sin esperar nada a cambio. Su voz se quebró por completo. Cometí errores imperdonables. Herí a las personas que más me amaban, pero mi madre no se rindió conmigo, y gracias a ella estoy aquí. La audiencia se puso de pie. Los aplausos llenaron el salón como lluvia en techo de lámina. Vi a señoras secándose lágrimas con pañuelos bordados. Vi a los niños aplaudir sin entender del todo, pero sintiendo la emoción del momento. Javier bajó del escenario y caminó hacia mí. Me abrazó con fuerza. Su cuerpo temblaba contra el mío. Gracias por no rendirte conmigo, mamá.
Cerré los ojos y los sostuve como cuando tenía 5 años y le temía a las tormentas. Y ahora estoy aquí, sentada en mi jardín. Las rosas amarillas renacieron. Sus pétalos brillan bajo el sol de la tarde como pequeñas promesas cumplidas. El aroma dulce flota hacia la casa, entrando por las ventanas abiertas. Cada domingo ceno con mis 3 hijos. Javier, Roberto y Verónica se sientan a mi mesa. Ya no hay secretos entre nosotros. No hay máscaras ni rencores escondidos. Javier aún tiene años de trabajo por delante. La redención no sucede de la noche a la mañana, pero camina ese sendero con honestidad, un paso a la vez. El dinero reveló quiénes éramos, pero también nos dio la oportunidad de elegir quiénes queríamos ser. Y eso, créeme o no, es el regalo más valioso de todos. Compartan esta historia con alguien que necesite esperanza. Díganles que el amor de madre, el amor de familia, es más fuerte que cualquier traición. Gracias por caminar conmigo. Que nunca olviden, mientras haya vida siempre hay esperanza de redención.